Buenas tardes, bienvenidos todos a la Fundación Botín, hoy en esta última sesión del año del ciclo de la educación que queremos. Y además vuelve a tener mucho mérito que hayáis llegado, porque la tarde se ha puesto además muy fea y por lo tanto llegar aquí todavía es más meritorio. Acabamos este ciclo después de un recorrido de 7 sesiones, esta última que ahora os comentamos, en donde hemos ido pasando desde el secreto de la inclusión a, si recordáis, educar durante la enfermedad y la pregunta de qué vas a ser de mayor, que veíamos, lugares que educan, una brújula para el conocimiento y para la orientación y el talento, que era el aprendizaje y servicio. O vimos el ritmo en la educación, educar con paciencia, educar en los tiempos en la educación. La última sesión estuvimos hablando de cuándo se empieza a sentir. Y hoy tenemos la suerte de, con un título un tanto provocador, tenemos la suerte de contar con Xavier Balbuena, que nos va, partiendo de una experiencia vital, como es la conquista del Polo Sur, relacionarlo muy de cerca con lo que es la educación. A la educación se puede acceder desde muchas visiones. La primera expedición de 1911 así lo hicieron, pero en el fondo con un elemento común, que es el atreverse a educar a quienes tenemos delante, entregarnos en un aula o en una familia, en una casa, y arriesgar. Y es ese equilibrio entre el inmovilismo y la innovación, entre el hacer y el no hacer. Bueno, y para ello hoy contamos con Xavier Balbuena. Xavier es sobre todo educador. Yo le he preguntado antes si había vuelto a esa expedición que marcó y me dice que él no se dedica a esto, es decir, tuvo una oportunidad, porque ya enseguida hay oportunidades que marcan. Pero sobre todo él quiere que lo introduzcamos diciendo que Xavier es coautor del libro Polo Sur sin límites y además está ahora embarcado en una aventura apasionante, que es escribir su primera novela, un thriller científico donde podéis imaginar que el marco de trabajo no es otro que el Polo Sur, que la Antártida. Así que, Xavier, mil gracias por compartir esta tarde con nosotros, que seguro que será inspiradora. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero, os veo poco abrigados, ¿eh? No sé si sabéis a dónde vamos. Veo ahí muchos abrigos que habéis dejado en las perchas, ¿eh? Si alguien lo necesita porque le coge frío, puede levantarse y cogerlo sin problemas. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a conocer una epopeya, la que protagonizaron en 1911 el noruego Amundsen y el británico Scott. En ese momento, por diferentes circunstancias, se encontraron en la Antártida estos dos equipos con la intención de ser los primeros seres humanos que alcanzaban el Polo Sur. La verdad es que son dos mentalidades absolutamente opuestas en cómo afrontar un reto. Y yo pienso que desde el punto de vista del siglo XXI en el que nos encontramos, especialmente para los docentes, pero también para cualquier otra persona que afronte retos, es decir, todos, supone una valiosa lección, ¿no?, sobre los problemas del inmovilismo, de aferrarnos demasiado a lo que dejamos atrás, a las antiguas maneras de hacer las cosas, que a veces pues, nos pueden conducir a un fracaso, y la necesidad de adaptarnos, de innovarnos, de reinventarnos para conseguir pues adaptarnos a esta sociedad que cada vez cambia más y más rápido. Así pues, viajaremos al Polo Sur. ¿Pero qué tiene el Polo Sur? Bueno, el Polo Sur tiene algo singular, y es que realmente en el planeta Tierra, no solo en el planeta Tierra, en cualquier otro planeta, podríamos decir que hay 4 puntos geográficos singulares, ¿no? Los 2 polos, y a los 2 polos le podríamos añadir pues, el punto más alto de la Tierra y el punto más profundo de la Tierra. Estos 4 puntos geográficos singulares, la humanidad los consiguió alcanzar por primera vez
en 1909, en 1911, en el 53 y en el 60. Me refiero a las aventuras que protagonizaron estos 4 equipos. El primero de ellos en 1909, Robert Peary, el norteamericano, conquista el Polo Norte, una aventura ciertamente polémica, cómo lo consiguió, si hubo otro que lo consiguió antes, no hay demasiadas pruebas, pero bueno, se ha aceptado históricamente que fue él quien lo consiguió por primera vez. Hablaremos mucho de la expedición de Amundsen al Polo Sur en 1911. En 1953 se consiguió alcanzar el punto más alto del planeta, el Everest, y tuvimos que esperar a 1960 para que se visitara la parte más profunda de la fosa de las Marianas, con un batiscafo especialmente diseñado, y Jacques Piccard y Don Walsh, pues por primera vez estuvieron a 10.000, a casi 11 kilómetros de profundidad en el abismo Challenger. En todo caso, nos centraremos hoy en lo que es la aventura de la Antártida, ¿no? La aventura de la Antártida, por tanto, tenemos la figura de Ronald Amundsen y otras 3 expediciones de las que me gustaría hablar, sobre todo esta, coincidiendo en tiempo. Aquí, si os fijáis, vemos 1910-1912, ambas expediciones en el Polo Sur. Pero ¿en qué quedamos? ¿No era 1911? Claro, ahora vivimos una época en la que parece como que tú quieres ir al Polo Sur, pues vale, vas al Polo Sur, te coges un avión, te plantas ahí y si quieres caminas hacia el Polo Sur. Pero a principios de siglo esto era una aventura increíble, de tal manera que representaba años, o sea, primero llegar allí. Luego, seguramente llegabas cuando se iniciaba el invierno, por tanto, tenías que esperarte un año. Cuando había pasado ese invierno, entonces a lo mejor intentabas afrontar el reto. Con suerte lo conseguías, pero ya te entraba otro invierno. En definitiva, con toda tranquilidad podían estar 3, 4 años fuera de su casa, sin, por supuesto, ningún tipo de contacto, ni telegráfico, ni nada. De hecho, en otra expedición al norte, Amundsen estuvo 4 años sin saberse nada de él. 4 años. Se le daba por muerto. Y en un determinado momento apareció. Ah, sí, está por ahí, en el Ártico, y apareció. Pero me gustaría hablaros muy brevemente de 2 expediciones antárticas también muy famosas. Quizá la más famosa de todas es la que protagonizó, fijaos, entre el año 1914 y 1917, Ernest Shackleton. Fue la aventura del Endurance, atrapados en el hielo. Digo la más conocida porque, aunque fue un rotundo fracaso en cuanto a objetivos, porque Shackleton lo que se proponía era, claro, estamos hablando de 1914, ya se ha conquistado el Polo Sur, que era la gran ambición de Shackleton. Entonces, claro, una vez se ha conquistado el Polo Sur, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, pues vamos a plantear la primera travesía antártida de la historia, ¿no? Ya no se trata de llegar al Polo Sur, sino de cruzarla de punta a punta. Para eso, con un barco se pretendía, digamos, fondear en el mar de Weddell y aquí así que arrastrando trineos, con el viejo estilo, pues cruzar toda la Antártida. ¿Qué pasó? Que ni siquiera pudo empezar su travesía. Ni siquiera pudo empezar su travesía porque su barco, el Endurance, quedó atrapado literalmente en el hielo. No pudieron ni alcanzar la costa antártida. ¿Esto a qué les llevó? Les llevó un periplo de 3 años atrapados en el hielo, en donde al final el barco se rompió, se deshizo del todo, y ellos tuvieron que soportar, vivir años en la banquisa helada, o sea, ya ni siquiera en una tierra firme. Esto fue una epopeya grandiosa, narrada en multitud de documentales y libros que os recomiendo todo y que no es el motivo central de la exposición de hoy. Pero en cambio es muy poco conocido, o menos conocido, la otra expedición de Shackleton, su intento de alcanzar el Polo Sur. Fue en 1909, por tanto, podía haber sido la primera persona en alcanzar el Polo Sur, en la expedición llamada del Nimrod. Esta expedición, Shackleton era un grandísimo líder, y esta es la trayectoria que siguió. Después esta trayectoria sería la que clonaría su colega británico, Scott. Partió de la isla de Ross, donde tenían una base los ingleses, cruzó prácticamente toda la Antártida, y mirad dónde se quedó. A 88 grados 23 minutos de latitud, cuando el polo tenemos en 90. Como veremos, a diferencia de otros exploradores, él supo dar marcha atrás. Se dio cuenta de que la cosa no salía. Estaba a 180 kilómetros del Polo Sur, a 180 kilómetros después de haber recorrido más de 1000, y decidió
en un gesto que salvó su vida y la de sus compañeros, chicos, nos damos la vuelta. No me imagino lo difícil que fue tomar esta decisión. Y es precisamente aquí donde la historia de los grandes héroes de principios de siglo se cruza con la mía. ¿Por qué? Porque por distintos avatares de la vida me vi implicado en una expedición al Polo Sur. La expedición se tenía que haber hecho en el año 2008, se alargó por distintos motivos, básicamente de financiación. Se consiguió poner en marcha en la Navidad del 2008-2009 y tampoco tenía un día fijo de salida, de hecho pretendíamos salir en diciembre. Por distintas circunstancias también el avión que nos tenía que llevar a la Antártida no pudo volar durante una semana, se retrasó, estuvimos a punto de anularlo, porque allí a partir de enero ya nos acercamos, así como nosotros nos acercamos a la primavera, ahí se acercan al otoño, ¿no? Y por tanto la cosa se complica a nivel de tiempo. Y resulta que nos plantamos aproximadamente en la misma época que Shackleton, con la casualidad de que el 9 de enero de 2009, o sea, 100 años exactamente después de Shackleton, una avioneta nos dejó aquí con la intención de hacer el tramo que Shackleton no pudo hacer. Esta avioneta es la que nos llevó. Bueno, estas son ventajas de vivir en el siglo XXI, ¿no? Esto se lo tuvieron que patear desde la costa. Nosotros lo que hicimos fue acercarnos hacia donde nació, donde se quedó Shackleton y completar esos grado y medio de latitud, esos 180 kilómetros, pues como él hacía, como él se hacía en la época, por nuestros propios medios, tirando de un trineo, etc. Yo lo hice. Me preguntabas, no volvería. No quiero ni pensar lo que debía ser. Si a mí se me hicieron eternas 3 semanas en el hielo, lo que debía ser estarse 2-3 años en el hielo. O sea, es otra mentalidad para la que supongo que hay que haber nacido en otra época. Y pues aquí acabamos nosotros. O sea, en medio de la nada antártica, caminando, arrastrando nuestros trineos y completando ese grado y medio. Y pues efectivamente lo conseguimos, ¿no? Llegamos al Polo Sur, que fue la primera expedición de discapacitados de la historia que lo consiguió, ¿no? Aquí estamos mis colegas, Eric Villalón, que es deficiente visual, solo tiene desde nacimiento, tiene un resto visual de un 5%, Jesús Noriega, que es de Madrid, que también desde el nacimiento le falta una mano, y yo, Xavi Balbuena, que a raíz, por cierto, ahora me acabo de acordar, a raíz de un accidente de motocicleta, perdí mi pierna derecha pues, por encima de la rodilla, ¿no? Llevo una prótesis. Ahora me acabo de acordar que casualmente, porque el día de hoy yo no lo he escogido, me vino dado por Fundación, ¿no? Fundación Botín, resulta que el 14 de noviembre del año 2000 fue el día que yo tuve mi accidente en motocicleta. O sea, hoy hace exactamente 18 años. O sea que podéis felicitarme. Hoy es la mayoría de edad. De hecho, cuando pasó el accidente y no pasó nada, ya está, y continué con mi vida normal, dije, ostras, esto es como un renacimiento. A partir de ahora yo tengo 2 cumpleaños, el 7 de agosto, que es el de verdad, y el 14 de noviembre, ya lo he olvidado, supongo que es buena señal, el 14 de noviembre, que es el aniversario, ¿no? Sí que es verdad, hubo 2 o 3 años que lo celebré, pero luego ya no. Pero es curioso, hoy cumple 18 años desde que tuve yo el accidente. Bueno, este ha sido el momento en donde se ha cruzado mi historia personal con la historia que realmente pretendía narrar. Luego volveremos a esta expedición un poquito. Estábamos con estas 4 historias, de las cuales nos quedamos con estas 2. Los 2 que compiten y que son los que protagonizaron realmente pues, lo que se vino a llamar, de esta forma tan ampulosa, la conquista del Polo Sur, ¿no? ¿Quién será el primero en conquistar el Polo Sur? Claro, vivimos también una época en la que nos enteramos de lo que pasa a la voz de ya, pero esto a principios de siglo no era así. Podían pasar meses hasta que tú te enterabas de si esa persona que se había ido a buscar, a conquistar el Polo Sur, se había muerto o había sobrevivido, o había tenido éxito, tenía que salir de allí, tenía que telegrafiar, por lo tanto no era tan fácil. Aquí tenemos una noticia de La Vanguardia del 24 de febrero de 1912, por tanto lo que tenía que haber pasado ya ha pasado, o sea, si se ha conquistado el Polo Sur, se ha conquistado, si ha ido mal,
Y en esta noticia se están planteando, dentro de una semana el mundo sabrá probablemente cuál de las dos banderas, inglesa o noruega, ha sido plantada en el Polo Sur. Los dos exploradores que se disputan el honor de ser el primero son el inglés capitán Scott y el noruego capitán Roald Amundsen. De momento la cosa parece muy neutral, o sea, parece como que aquí no estás tomando partido por nadie. Pero al poco nos dice, todo inglés espera que Scott resultará vencedor en el Polo Sur, o sea, que ya se está tomando partido, está tomando partido. Pero no se oculta el temor de que Amundsen puede haber llegado el primero. Desembarcando en la bahía la bahía de las Ballenas, es a mitad del camino entre la tierra de Eduardo VII y el estrecho de McMurdo, ha escogido un camino mucho más corto que el tomado Scott. Es decir, aquí ya estamos haciendo lo que sería fake news, ¿no? O sea, estamos transformando la realidad y estamos vendiendo una historia, atención, que se empezará a construir en 1912, una historia que se grabará en el imaginario colectivo de lo que fue la aventura de Scott y la aventura de Amundsen, pero que me temo que no tiene nada que ver con lo que fue en realidad. En todo caso, aquí se está construyendo ya el mito del capitán Scott y se está dejando de lado a el personaje de Roald Amundsen, que al fin y al cabo fue el que alcanzó el Polo Sur, ¿no? El camino mucho más corto. Luego veremos que efectivamente era un poco más corto, pero es que fue el mérito de Amundsen buscar el mejor sitio. El sitio desde el que partió Amundsen, los ingleses lo habían descartado absolutamente porque lo consideraban terriblemente inseguro y difícil. Claro, a toro pasado, o sea, cubrámonos las espaldas, ¿no? Una circunstancia, esto ya sí que es increíble, una circunstancia que milita contra el triunfo de Amundsen es que no está de mucho tan bien equipado como su rival, cuando en realidad era exactamente todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, Amundsen había aprendido con humildad todo lo que los inuit tenían que enseñarles. Vivió con los inuit durante años. Los inuit son las personas los auténticos maestros de lo que es la navegación en el hielo. Scott, por el contrario, era de la armada inglesa. O sea, era una persona convencida de que los ingleses no se tenían que dejar aconsejar por nadie, o sea, ellos se tenían que enseñar al mundo cómo se hacían las cosas, ¿no? Por tanto, estamos ante ya un cambio de mentalidad muy, muy importante. Por tanto, el explorador inglés tiene más compañeros. Eso fue su desastre. Eso fue lo peor que le pasó. O sea, demasiadas personas, demasiadas raciones de comida, demasiado combustible que se necesita para calentarlos. Más perros, mentira, muchísimos más Amundsen. De hecho, Scott odiaba a los perros. Y sobre todo, dispone de un trineo automóvil para llevar las provisiones. Lo dejo aquí, luego veremos el trineo mecanizado, el gran invento que llevaba la expedición de Scott. Por suerte tenemos los diarios de la expedición. Existen, todos llevaban su diario, y un diario puede ser parcial, porque puedes construir la realidad que tú quieres, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas implicadas, muchos diarios, cartas a familiares, y entonces, como siempre, pues ha habido investigadores que han recogido todo este material y que han ido sacando a la luz la verdadera historia de la conquista del Polo Sur. Esto forma parte, esta primera página del diario de Scott, del Southern Journey, del viaje al Polo Sur, con sus anotaciones, ¿no? Lo que sí que es verdad es que Scott tenía un mérito extraordinario, y es que escribía muy bien, su prosa era excelente. Amundsen era un soso que espanta. Claro, eso hace mucho. Entonces, eso también colaboró, su heroísmo, digamos, de escritor, ¿no? Impresionó mucho más a la sociedad que no las frases asuetas de Amundsen. Estos diarios están editados incluso en nuestro idioma, y no solo los diarios originales de las expediciones, que son interesantes, sino infinidad de trabajos en los que se reconstruye lo que fue la conquista del Polo Sur. Para ubicarnos, esto sería la Antártida. La Antártida, cuando yo viajé a ella, una de las primeras cosas que me hizo gracia o me sorprendió es que mapa mundi que veía en una tienda o en un sitio, pues me paraba a mirarlo, ¿no? A buscar la Antártida. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces no se ve, no está. O sea, muchos mapas, fijaros, muchos mapas, cuando se acaba Sudamérica, cortan. El Ecuador no está en el centro, se comen la Antártida. ¿Para qué? Nadie lo quiere ver. Pues aquí la estamos viendo, ¿no? En una proyección polar. La Antártida es enorme, la Antártida es como 2 veces Europa, y no hay nada. Es como
como si tú estuvieras ahí en medio de un continente gigantesco en el que solo hay pues, hielo y en la costa unos pocos pingüinos, bueno, unos pocos no, muchos pingüinos y focas, pero en la costa, a la que tú te metes adentro, es el desierto más absoluto. No hay nada, ninguna forma de vida. Microbios sobreviven en esas condiciones. Estos son los puntos de partida de las dos expediciones. Framheim, que quiere decir el hogar del Fram, que es el barco, el Fram, el barco de Amundsen, desde aquí, plantado en la plataforma de hielo Ross, y aquí, en el mismo punto que estuvo Shackleton, en 1909, pues la base, el campamento base de Scott. Si os fijáis, sí que hay una diferencia en cuanto a proximidad. Hoy en día ya es otra cosa. Hoy en día la conquista del Polo Sur se afronta con un reto deportivo, que de vez en cuando salen equipos, que se proponen hacerlo de forma moderna. Es un reto difícil, ciertamente, comparable pues, a escalar un Everest, por ejemplo, y entonces ellos salen desde un punto que está situado en este punto de la costa, que es algo más cercano, con lo cual suele hacerse más rápido. Recordad que nosotros, la expedición que yo tuve la suerte de participar, nosotros solo hicimos el trocito final, fue un trozo pequeño. Esto es un reto mucho mayor, es un reto que supone pues, a lo mejor un par de meses, entre un mes y medio y 2 meses. Resulta que hay muchos polos. O sea, una cosa es el polo sur geográfico, ¿de acuerdo?, donde convergen los meridianos, donde la Tierra gira, pero el polo sur de la inaccesibilidad es el punto que está más lejano de cualquier otro punto de la costa de la Antártida, ¿no? Porque el polo sur vemos que está relativamente cercano aquí. En cambio, este punto realmente es el que está como más en medio de todo. Entonces se habla así. El polo sur magnético, que en la época de Amundsen y Scott estaba dentro del continente, pero que deriva, va variando, el polo norte y el polo sur magnético varían, y ahora se encuentra aproximadamente, en este año se encuentra aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Este sería el círculo de los 80 grados de latitud, y el polo sur obviamente los 90. Muy bien, entonces tenemos una carrera al polo sur en el que partimos de estos dos puntos, le damos la vuelta al mapa ahora para ampliarlo un poco. Nos encontramos aquí, ahora veremos una vista ampliada, y esto es la plataforma de hielo del mar de Ross, el punto de partida de Scott y el punto de partida de Amundsen. Los dos caminos, evidentemente, convergen, pero se encuentran con un enorme obstáculo, las montañas transantárticas. Todo lo que es el plató antártico es relativamente asequible, es una enorme superficie helada, y habrá mil problemas, hielo, etcétera, pero técnicamente no es demasiado complicado. Tampoco lo es el mar congelado, pero aquí tienes unas montañas de 4.000 metros de altura que hay que vencer, hay que subir, hay que bajar, y sobre todo que en el caso de Amundsen nadie jamás había estado en este camino. Scott tuvo el gran beneficio de la expedición de Shackleton. De hecho, los dos se odiaban, pero Scott, claro, cogió los diarios de Shackleton y copió absolutamente su camino, por tanto ya sabía lo que se iba a enfrentar. Ya sabía lo que iba a afrontar aquí, el glaciar que cruzó por el camino que hizo Shackleton. Shackleton se quedó por aquí y él intentaba alcanzar el polo sur. Amundsen salió el 19 de octubre de 1911 y llegó el 14 de diciembre de 1911. Claro, aquí yo salto de principio a final y parece como que nada, ¿no? O sea, esto fueron 56 días duros, de verdad. Esto no es salir de aquí y plantarte aquí. Esto es casi un año de preparación en el que diversos equipos adelantan con trineos cargados de víveres y van plantando aquí, van plantando depósitos para el viaje de verdad. Pero cuando sea el viaje de verdad, entonces así no tienen que llevar tanto, pueden ir consumiendo lo que se ha dejado. Claro, esto es muy peligroso porque si no encuentras los depósitos, pues te quedas sin alimentos, te quedas sin combustible y adiós expedición. Entonces, aquí Amundsen era de un meticuloso extraordinario. Él llevó años preparando esta expedición y estaban hipermarcados todos estos depósitos con banderas cada no sé cuántos metros para no podérselos pasar, porque eso era la diferencia entre la vida o la muerte. Scott lo hizo todo bastante más rápido, bastante más chapucero. No quiero quitarle el mérito, sin duda, que fue para el capitán Scott
lo que es lo que estaba haciendo, que es una cosa grandiosa. Pero desde el punto de vista organizativo, su expedición fue un desastre desde el principio. Todo y que evidentemente en su propio diario lo vende como una acción de heroísmo, ¿no? Y aquí estamos. O sea, aquí tenemos la primera fotografía del equipo noruego, 4 personas, en realidad eran más, pero el viaje final al polo lo hicieron 4, en el Polo Sur, que no hay nada. En el Polo Sur no hay nada, lo tienes que calcular a través de sextante, de instrumentos científicos, tienes que determinar que estás en el Polo Sur. No hay hoy en día sí, como veremos, pero en ese momento no había absolutamente nada, ¿no? Plantaron una tienda, dejaron en la tienda algunos víveres y aquí está el equipo noruego despidiéndose del hogar en el polo. Polheim es el hogar en el polo, y se fueron, volvieron por donde habían venido y dejaron esto aquí, la tienda sola. Un mes después llega el equipo de Scott. Un mes después en la Antártida representa mucho. Ya se está acabando el verano en el hemisferio sur. O sea, el tiempo se está complicando y todavía les queda todo el regreso. Pero imaginaros lo que supuso anímicamente eso. O sea, ya de lejos, después del viaje increíble, ver esa tienda, esa mancha, que conforme llegas al Polo Sur, descubres, han llegado los otros primero. Yo me imagino que a lo mejor la ilusión de haber conquistado el Polo Sur podía haberles hecho regresar al principio, ¿no? Pero esto fue como un mazazo definitivo. Es decir, ahora ya regresarían como perdedores, por muy meritoso que fuera su viaje, ¿no? Regresarían como perdedores. Y entonces yo creo que aquí ya se empezó a gestar lo que sería la tragedia, en este momento, ¿no? En el momento en que encontraron esto. De hecho, en la tienda, Amundsen tenía que volver, no tenía tan claro que pudiera sobrevivir al viaje de regreso, ¿no? Dejó una carta para el capitán Scott. Apreciado comandante Scott, como usted será probablemente el primero en llegar aquí después de nosotros, ¿puedo pedirle que envíe la carta adjunta al rey Haakon VII? Si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de utilidad, no duden en cogerlos. Con mis mejores votos le deseo un feliz retorno. Sinceramente suyo, no se trata de ser irónico, o sea, es una carta dirigida a una persona en la que Amundsen intuía que podrían alcanzar el polo. De hecho, temía que a él le pasara lo mismo, no tenía ni idea de dónde estaban uno y otro, temía llegar aquí y encontrarse esto, ¿no? Bueno, pues le pasó a Scott. Y entonces, como Amundsen tenía muchas posibilidades de morir en el regreso, porque aquí la posibilidad siempre existe, pues entonces digo, bueno, pues al menos que pueda testificar, que pueda entregar este mensaje y que sepan un poco lo que fue la expedición. Hemos dicho que llegó el 17 de enero, 78 días, respecto a 56 días, luego veremos por qué esa diferencia. Pero ¿y los trineos mecánicos de Scott? Pero si con los trineos mecánicos habían tenido que darle una paliza a los noruegos, que iban mucho peor preparados, increíble. Amundsen llegó el 25 de enero, o sea, casi cuando Scott llegaba al Polo Sur, poco después, Amundsen ya estaba de regreso. Y aparte, de regreso, volaron en 42 días. O sea, hicieron todo el viaje al polo entero. La preparación, repito, que fueron muchos meses anteriores, pero el viaje en sí al polo, ya lo veis, en 98 días. Scott se encontró con un drama, pero ya desde el polo. Uno se volvió loco, se intentó camuflar como que se había dado un golpe, por lo que parece perdió el sentido. Aquí muere definitivamente uno de ellos, no encontraron los depósitos, no tenían alimento, tuvieron que reducir las raciones. Entonces, bueno, muere uno, muere otro y mueren los tres últimos. Mueren los tres últimos a 18 kilómetros de un depósito que les hubiera salvado la vida, pero que no supieron ver. No supieron encontrar los depósitos, no estaban suficientemente marcados. Eso ya fue un error de planificación extraordinario. Eso, tal como lo tenía pensado Amundsen, hubiera sido imposible que le pasara. Imposible. Entonces, claro, estamos en una historia, la conquista del Polo Sur, que mezcla el éxito con la tragedia. Esto es lo que salvó a Scott. Morir. O sea, morir en el empeño fue lo que le salvó de lo que hubiera sido sin duda un fracaso. O sea, se convirtió en el héroe de los británicos. Casi fue más importante
lo que es la tragedia de la aventura polar de los británicos que no la consecución realmente del Polo Sur, al menos durante los primeros años. Estas son las últimas palabras del diario de Scott, su propio diario. Vamos a aguantar hasta el final, pero estamos cada vez más débiles y el final no puede estar lejos. Es una lástima, pero no creo que pueda continuar escribiendo. Última entrada, del 29 de marzo de 1912, por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. Hay muchos escritos, todos ellos se despiden de sus familiares, hasta que llega un momento que obviamente ya no hay mensajes, ¿no? 8 meses después, sus compañeros intuyeron que había acabado fatal, al final los encontraron, los cadáveres congelados en la tienda. De los 3 últimos, a Oates nunca lo han encontrado, y a Evans tampoco, nunca se han encontrado, y bueno, erigieron pues este monumento, ¿no? Si comparamos las dos expediciones, estamos hablando de 98 días la expedición de los noruegos, por 150 la de los británicos. En La Vanguardia, volvemos a La Vanguardia, ¿qué dice La Vanguardia? Pequeña noticia, descubrimiento del polo, poca cosa. Donde llegaron todos en buena salud y que fueron favorecidos por un tiempo magnífico. ¿Por qué? Porque era un equipo optimista. Los diarios, sus diarios de viaje, de alguna manera demuestran que sufren, pero que están bien preparados, que han sabido anticiparse a la situación, que han investigado como las mejores maneras de afrontar el reto. Y por tanto, no les falta épica, Y esa falta de épica es lo que a la prensa ya sabéis que no le gusta. En cambio, la heroica muerte del capitán Scott. La heroica muerte del capitán Scott, que sí, de acuerdo, fue una heroica muerte, pero que de alguna manera no es el tema que estamos hablando aquí, ¿no? Los 5 héroes, por cierto, tenían que haber sido 4. Scott en su planificación tenía 4. Eran 4, como los noruegos. Las raciones están preparadas para 4. Todo está preparado para 4. En el último momento, cuando ya fue el asalto último al polo, decidió de forma caprichosa acceder a la petición de otro y poner 5. Con lo cual, dividieron las raciones, es decir, otra improvisación de última hora que, sin duda, precipitó su final. La causa de este siniestro no está en la falta de organización, sino en la mala fortuna. Esto fue la explicación oficial para todo. Es que tuvieron mucha mala suerte. La misma que los noruegos. Tuvieron las mismas condiciones que los noruegos. Simplemente que en un caso supieron anticiparse. Yo pienso que como docentes o ante cualquier otro reto, de hecho, nuestro futuro como profesores, la sociedad está cambiando mucho. Tenemos 2 maneras de afrontarlo. O nos mantenemos rígidos, inmóviles, como hizo Scott, en una manera de hacer las cosas que ya ha caducado, que ya no funciona hoy en día en las aulas, o abrazamos la innovación, buscamos cómo es la mejor manera de tirar adelante un proyecto, sea la educación o otro, y al estilo Amundsen, pues vamos a por el objetivo. Entonces, en este sentido, Scott es la muestra de lo que es más el pasado, ¿no? El tiempo durante todo el viaje al sur fue malísimo, nieves anormales, como si hubiera sido todo un castigo, ¿no? Entonces, claro, los estudiosos sobre el tema se plantean, ¿realmente una cuestión de mala suerte? O sea, ¿esto fue mala suerte de verdad? ¿Una cuestión de mala suerte el que ellos decidieran, los ingleses, que los perros no servían para nada en la Antártida, que los perros no valían nada, cuando en realidad toda la experiencia de Peary conquistando el Polo Norte, por supuesto los inuits, que eran unos maestros en el arte de guiaje con perros, por supuesto Amundsen, o sea, la inmensa mayoría de exploradores estaban utilizando los perros como mecanismo de avance. Los ingleses, venga, nosotros mismos, nosotros tiraremos de los trineos, los perros no funcionan en la Antártida, ¿pero por qué? O sea, simplemente porque sí. No porque nadie hubiera contrastado. A poco que hubieran preguntado, hubieran mirado, hubieran descubierto que los perros era el sistema ideal en la época para desplazarse por la Antártida, ¿no? Llevaron ponis de Manchuria. Nunca antes habían pisado una zona como lo que era el Polo Sur. Se hundían, un desastre. No sirvieron para nada. No sirvieron para nada. Consumieron mucho alimento de lo que no estaba previsto. Fue una inutilidad, pero es que a nadie se le había ocurrido testar antes el material. Amundsen lo contempló durante años todo. Scott no pensó nada.
decidió que la manera que los ingleses el imperio británico se había extendido por el mundo, pues era igualmente válido para las tierras heladas. El famoso trineo. Llevaron 3. Nunca se habían experimentado antes en el hielo. Solo una vez, en un glaciar de los Alpes. Sí, en los Alpes hay hielo, pero no compares las condiciones de los Alpes con las condiciones de la Antártida. Y no funcionó. Se llevaron 3 trineos de estos. El primero ya cayó en el fondo del mar cuando lo intentaron bajar del barco, que ya no llegó ni al hielo. Los otros 2, uno de ellos me parece que recorrió 200 metros y reventó, y el otro hizo un par de kilómetros, de los 1000 algo que tenía que hacer, hizo un par de kilómetros y ya se averió. O sea, toda esa famosa ventaja que hemos visto en la noticia de La Vanguardia, esto duró nada, nada. O sea, ¿qué innovación es esta? Ojo, los peligros de la innovación. No se trata de innovar por innovar. No se trata de que, oye, vamos a inventar un trino mecánico. ¿Lo tienes contrastado? Si queremos llevar la innovación a las aulas, muy bien, pero no se trata ahora de repente de remover todo el colegio de arriba abajo, invertir las clases, todo por proyectos. No, ojo, poquito a poquito. Vamos a introducir una innovación, funciona, no funciona, en estas condiciones, en este colegio sí, en este otro colegio no. La educación pide innovación, por supuesto, pero innovación contrastada. Evidentemente hay que ponerla en práctica para contrastar, pero antes de lanzarnos de todo a la piscina, a la parte más honda, vamos a primero ver si podemos nadar en la zona que no nos cubre. Y esto es lo que Scott se lanzó directamente a la piscina con cosas que no sabía, es más, que todos los expertos le aconsejaban que esto no tenía ningún sentido, los famosos trineos. O una cuestión de perros. Amundsen aprendió a gobernar perros. Durante años, Scott dedicó una semana a enseñar cómo dirigir los perros a su equipo. Claro, no tenían ni idea. O sea, que fue un desastre. Fue un desastre. Amundsen iba descansadísimo. Bueno, descansadísimo es ser muy optimista, ¿no? Pero los perros fueron clave. Los perros, me temo que es otra época en donde la protección al animal es diferente a la de ahora. Los perros tenían un grandísimo aprecio, pero a la vez eran motor y a la vez eran alimento. Entonces los perros a la vez fueron sirviendo de alimento durante la expedición. Y sobre todo, de humildad. Si hay una cosa que caracteriza a Amundsen, es la humildad. El deseo de decir, aprender. ¿Quién me puede enseñar? ¿Dónde puedo sacar buenas ideas? ¿Quién sabe más? Pregunto aquí, pregunto ahí, y no tengo problemas en cambiar mis concepciones e incorporar las nuevas, porque sé que funcionarán. Scott, todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, vamos a hacer las cosas como siempre se han hecho y porque yo lo digo, en una estructura completamente militar. Aquí vemos a Amundsen, cuidadosa planificación. La planificación en el caso del equipo de Scott fue inexistente. Amundsen, años de hasta el más mínimo detalle, fue mejorando los esquís hasta que no salió el viaje al polo, y durante el viaje al polo fueron haciendo pequeñas modificaciones, no paraba nunca de pensar en cómo podía optimizar su equipo al máximo. Y por supuesto, ¿de quién te rodeas? O sea, él supo crear un equipo en donde no era una estructura jerárquica al estilo militar clásico, sino que sí, el equipo tenía un líder, pero todos tenían su área de responsabilidad, todos tenían su área en el que destacar. Se llevó, por supuesto, esquiadores que eran mucho mejor que él, tiradores de perro que eran mucho mejor que él, es decir, supo integrar un equipo que aparte tenían una extraordinaria relación, ¿no? Scott, en cambio, se llevó el esquema de la Marina inglesa al Polo Sur. O sea, los oficiales por un lado, los otros por otro, o sea, una fuente de conflictos desde el principio hasta el final. Amundsen se concentró en un objetivo. Oye, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir con nuestros alumnos? Tenemos que tenerlo claro. Y poco a poco vamos a trabajar este aspecto. Vamos a trabajar la cooperación. Muy bien, pues vamos a por ello. Amundsen no pretendía hacer un trabajo científico, no pretendía convertirse en un héroe, lo único que quería era alcanzar el Polo Sur de la forma más cómoda y rápida posible. Y a eso dedicó todos sus esfuerzos. Scott, en cambio, le interesaban muchas cosas. Le interesaba que la Marina quedara bien, le interesaba que él convertirse en un héroe nacional, muchas cosas, y en parte por esto fracasó. Curioso cómo
la muerte de Scott, de su equipo, convirtió, bueno, pues la gran noticia, ¿no? O sea, eclipsó todo lo que había sido el trabajo bien hecho de Amundsen, quedó eclipsado por el héroe antártico, que hasta Mecano les cantó una canción, ¿no? a los que murieron en la Antártida, que precisamente se llama así, Héroes de la Antártida. Bueno, pues sí, que no digo que no fueran héroes, pero más héroes todavía fueron los que lo hicieron mejor, los que sufrieron menos, los que consiguieron alcanzarlo porque lo habían pensado mejor, ¿no? O sea, al final convertimos en héroes a los que lo han hecho chapuceramente. ¿Por qué? Simplemente porque han muerto. Bueno, pues de alguna manera, por supuesto, con todo mi respeto para el equipo de Scott, pero antes de poner el calificativo de héroe, lo merecen, lo merece el equipo de Amundsen. En palabras de Scott, si hubiéramos sobrevivido, habría escrito el relato de la audacia. Es que ya la manera de escribir, o sea, él no quiere llegar al Polo Sur. Quiere llegar al Polo Sur, pero lo que quiere es convertirse en un héroe. Es que, de hecho, es así. O sea, su voluntad es convertirse en un héroe. El relato de la audacia, la resistencia, el valor de mis hombres conmoviendo con él. Este diario y nuestros cuerpos sin vida deberán explicar la historia. Es una frase brutal, es fantástico. O sea, esto es para aplaudir. Refiero, es como vendedor, y es muy importante eso, muy importante, es genial. Amundsen. ¿Esto qué le pongo como titular de un libro? La aventura es tan solo el resultado de una mala planificación. Como diciendo, tú organízalo todo y olvídate de aventuras. Sí, vale. De hecho, es la manera de seria afrontar los retos. Ahora es de un soso. Disculpo la prensa, porque yo como redactor de la prensa me viene este y me viene el otro con toda su parafernalia inflamada y me quedo con Scott, ¿no? Pero bueno, tenemos que saber valorarlo. Me permito poner un chiste que resume desde mi punto de vista toda esta historia, ¿no? En el campamento de Amundsen vamos a hacer una carrera bien organizada y calculada al polo. Pero eso es aburrido, nos ignorarán, como así fue. Mientras que Scott, dame un chico con la pierna herida, uno de los que fue con él al polo, había tenido una herida de guerra, tenía una pierna más corta que la otra, el pobre iba cojeando y lo pasó fatal, se le abrió la herida por la congelación, un desastre. Dame un conjunto de ponis que no sirvan para nada y poca comida y seremos héroes. Y es que realmente fue eso, o sea, fue... Este es el resumen de la charla. Entonces, claro, yo lo dejo para vosotros, el que decidáis. Yo no quiero aquí tomar partido, pero sí que la historia, los documentos dibujan una cosa que no es lo que la prensa del momento siguió, ¿no? Noruega era un país que se acababa de fundar, entonces no tenía la potencia del Imperio Británico. La Vanguardia, pues la Vanguardia tenía una sección que era Ecos de Londres. Pues ¿qué va a decir Ecos de Londres? Pues no va a hablar nada de Amundsen, en cambio te va a vender la película del otro. Y eso duró décadas, hasta que en tiempos recientes, estamos hablando de los años 80, se reivindicó la figura de Amundsen. Entonces, aquí tenemos la fotografía del equipo de Scott, tristes, ante la tienda de Amundsen, ¿y qué ha sido desde entonces del Polo Sur? Claro, o sea, ellos, el 17 de enero de 1912, son los últimos que están en el Polo Sur, Amundsen ya se ha ido, y a partir de aquí, ¿qué? Bueno, pues a partir de aquí la historia evoluciona, es decir, esto continúa, la sociedad siempre cambia. En 1929, el almirante norteamericano de la Armada norteamericana, Richard Byrd, por primera vez vuela sobre el Polo Sur. Amundsen, con una gran capacidad de adaptación, ya en el año 1915 vio un avión volar en Alemania, me parece, y automáticamente se sacó la licencia de piloto, porque entendió que el mundo se había cambiado, que ya no sería el terreno de los perros, que la aviación cambiaba las reglas del juego y que ahora había que ir a eso. Nuevamente tenemos a una persona abierta, una persona innovadora, una persona que está dispuesta a adaptarse al signo de los tiempos que cambian. 1929. En 1956-57 se empieza a construir la estación polar Amundsen-Scott, que se encuentra en el Polo Sur. O sea, en el Polo Sur, donde llegaron con tanto esfuerzo, se empieza a construir esta base, que está ahora. Luego veréis mis fotos de la base del Polo Sur. Increíble.
Y en el año 58, al final, los trineos motorizados tenían futuro. Es decir, vale, o sea, sí, claro que era una buena idea. Claro que pueden haber vehículos motorizados, pero no pretendas coger un trineo, ponerle 2 ruedecitas, un motor de explosión y que eso te lleve al Polo Sur. Entonces, con tiempo, eso, bien contrastado, trabajando en un punto u otro, pues llegó a nuestros vehículos modernos que efectivamente cubren distancias en las zonas árticas y antárticas, ¿no? Entonces, Edmund Hillary, por cierto, que alcanzó el Everest, lo sabéis, protagonizó, o lideró la expedición antártida de la Commonwealth, que supuso atravesar la Antártida en este tipo de vehículos. Bueno, ya veis que en la Antártida hay grietas con las que se encontraron Scott y Amundsen, en las que tuvieron suerte porque no cayó ninguno, pero problemas tuvieron. En 1989 llega al Polo Sur una expedición de la Edad Moderna. Es decir, en la Edad Moderna, ¿qué sentido tiene ir al Polo Sur? Bueno, pues como un reto, como quien sube al Everest. O sea, no se trata de ser el primero, ¿no? Pero se trata de, pues al viejo estilo, sin ayuda motorizada, arrastrando un trineo, pues por primera vez Reinhold Messner, el gran alpinista también, junto con Arvid Fuchs, por primera vez alcanzan el Polo Sur por sus propios medios esquiando. Es decir, lo que en su momento hicieron Amundsen y Scott, pero ya en una expedición pues, que eran ellos dos, en solitario, muy ligera, o sea, un reto deportivo moderno, podríamos decir. Y nuevamente nuestra expedición. En el año 2009, la expedición Polo Sur sin límites, llegamos al Polo Sur. Esta fotografía fue yo diría que el único gran error que nosotros cometimos durante nuestra expedición. Dijimos, nosotros somos discapacitados, ¿no? Y estamos en la Antártida, y queremos una foto que, sin necesidad de explicarlo, diga quiénes somos. Entonces, claro, entre el ciego, que no sé, no parece que sea ciego, el que le falta una mano, que se ha hecho un apaño aquí, y para acoplar el bastón, y que tampoco parece que le falte una mano, y el que es cojo, porque lleva pantalón largo, y bueno, pues parece como cualquier otro, pues estos quiénes son, ¿no? Entonces dijimos, estábamos a un día de alcanzar el Polo Sur. Entonces dijimos, oye, Xavi, ¿por qué no te quitas el pantalón, que se vea la prótesis, que se vea el metal, y así tendremos una imagen potente, ¿no? para comunicar visualmente lo que somos? Vale, fantástico. El problema es que esos 5 minutos que duró la fotito, entró el frío, se congeló el muñón, y esa misma noche, cuando me quité la prótesis, humeaba, se había congelado, y tuve que estar 2 meses, de hecho, por suerte ahí acabó nuestra expedición, pero porque esto hubiera podido arruinarla. Con lo cual te das cuenta de que cuando estás en estas zonas extremas, los errores se pagan, y por muy cuidadoso que seas, y aquí la meticulosidad de Amundsen demuestra su importancia, cualquier error minúsculo puede tener consecuencias muy graves, ¿no? En mi caso no la tuvo, porque la congelación se curó, pero desde entonces me prometí, dije, conferencia que haga, venga a cuento o no venga a cuento, yo esta foto la pongo porque costó sangre, sudor y lágrimas. O sea, que hoy hemos hablado de Polo Sur y la he puesto, pero si hablo de los pájaros del Maresma, pues también la pondré, ¿eh? O sea, ya buscaré la excusa, ¿eh? Pero la tengo que rentabilizar. Hoy, esto es lo que yo encontré en el Polo Sur, cuando llegué. Imaginaros. ¿Os acordáis? Aquel continente, como 2 veces Europa, todo hielo, entonces tú vas ahí esquiando en la solitud más absoluta, entonces ya a un día ves allá como una especie de mamotreto y dices, ¿qué es esto? Entonces llegas y te encuentras esto. Es como una película de ciencia ficción, ¿no? Esto es que llegas a un planeta extraño y te encuentras allá pues como otra civilización, ¿eh? Entonces, esto es la base Amundsen-Scott moderna. Esto es el Polo Sur, esto simboliza el Polo Sur con las banderas de los países signatarios del Tratado Antártico, ¿no? Entonces la típica fotografía es aquí, en el Polo Sur. ¿Y qué hay más allá de estas puertas? Pues entonces ahora os voy a enseñar las fotos prohibidas del Polo Sur, porque cuando hago charlas en donde explico, que no ha sido hoy el caso, nuestra expedición, pues claro, al estilo de Scott, se trata un poquito de buscar dramatismo, de explicar las cosas, pero si yo enseño las fotos de lo que había en la base, dicen, este chico ha estado en la Antártida o se ha ido de vacaciones, ¿no? Entonces, no, o sea, la Antártida es dura, pero en la base, dentro de la base, lo que te encuentras es, primero, unos enormes salas donde se queman toneladas diarias de combustible para mantener todo eso caliente.
Entonces, claro, tú te preguntas, tú no puedes dejar de reflexionar, ¿no? Tú en casa que intentas reciclar e intentas pues, contaminar lo menos posible, y allí se están quemando toneladas y toneladas y toneladas para mantener eso a una temperatura que puedas ir, pues como nosotros estamos ahora aquí. Tranquilamente estaríamos dentro de la base Amundsen Scott, ¿no? Esto es el Polo Sur, ¿eh? Bienvenidos al Polo Sur. O sea que si alguno de vosotros se dedica a la investigación, puede pedir allí una estancia y se pasa allí pues, 6 meses o un año, y aparte de su trabajo, pues también tendrá un pequeño gimnasio donde poder hacer ejercicio. Esto, claro, ahora, eso me imagino que hemos visto muchas veces aquí, ¿no? Pero estar donde está, te preguntas, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la humanidad, tenían que ser los americanos, ¿no? Que lo hacen todo lo grande, o sea, han trasladado el American Way of Life al centro del Polo Sur? Un gimnasio, una biblioteca, o sea, podría ser la de tu casa, o sea, aquí un globo del mundo, libros, vídeos, hay de todo. Aquí, este es mi compañero de Madrid, Jesús Noriega. Aquí tenemos un científico en su momento de descanso, leyendo tranquilamente. Estamos en el sitio de recordar, aquel sitio que tanto sufrió, aquel sitio en el que murió Scott y su equipo. Y ahora se ha convertido como un espacio habitable. Cuesta mucho llegar hasta allí, pero si llegas te encuentras esto. Un invernadero, cuando cultivan calabacines. Polo Sur. Pues a los científicos que no se aburran, es decir, ¿no? Un poco de tiempo libre. Entonces aquí tienen pues, una sala de música, porque si alguno toca la guitarra, porque tiene guitarra. O sea, todo esto está como a disposición de la base, ¿no? Claro, nosotros nos paseábamos por ahí, porque nos hicieron una visita guiada, nos paseábamos con ojos incrédulos. Llevábamos 2 semanas de vivir en la nada más absoluta, y de repente era como estar aquí y no entender nada, ¿no? Increíble. O sea, cuando nos abrieron y vi una pista de básquet de tamaño oficial, o sea, realmente una pista de básquet, o sea, un pabellón en el Polo Sur, ¿qué necesidad hay? O sea, que tú lo planteas para... Por supuesto no había nadie jugando, pero pues se supone que si a algún científico le gusta el básquet, coge la bola, da unos pasos... Esto en el Polo Sur, lo que cuesta al día en combustible mantener esto calefactado. Claro, por eso estas fotos no las he enseñado nunca. O sea, es la primera vez que las enseño, porque es que es como un anticlímax, ¿no? O sea, entonces parece como que llegar allí no tuvo mérito. Eso tuvo muchísimo mérito para Amundsen y Scott. Pero también quería que vierais lo que la humanidad ha hecho allí, ¿no? Ha conseguido allí. Que no lo digo en sentido malo, pero es necesario montar todo esto allí. O sea, un poco demasiado, ¿no? También os digo que estando allí, es curioso cómo los lugares se impregnan de la gente que ha vivido, ¿no? Los colegios se impregnan de los alumnos que han estado, de los profesores que también han dado clase allí, aunque algunos ya no estén, o se hayan jubilado o incluso hayan fallecido. Y realmente se hacía palpable, ¿no? En este sitio, en este mismo sitio, esa tienda, esa minúscula tienda de Amundsen, esas personas que 100 años antes habían recorrido con tanto sufrimiento esa tierra, ¿no? Y no solo Amundsen, sino a la vez también el espíritu de Scott y de sus hombres, y que murieron en esa región, ¿no? Y entonces el pasado y el presente se combina en ese punto. Entonces hemos visto estos 4 grandes retos, ¿no? De la humanidad, esos 4 puntos geográficos singulares del planeta. ¿Y a partir de aquí qué? ¿A partir de aquí qué? Bueno, pues a partir de aquí, en 1969, ya salimos del planeta, ¿no? Y por primera vez llegamos a la Luna. Ya un cuerpo, un astro diferente al nuestro. ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues ya no un astro que sea un satélite, sino otro planeta, ¿no? Pero esa aventura todavía no se ha protagonizado. ¿Quiénes la harán? Voy cambiando este número cuando hablo con mis alumnos porque me acuerdo hace 20 años que decían que sería de aquí 20 años, ahora seguimos diciendo que será de aquí 20 años, ¿no? Entonces he puesto 2040, ya no soy tan optimista, me gustaría verlo, pero sí que probablemente quienes lleguen a Marte por primera vez están ahora en nuestras aulas. Entonces yo creo que esto es una responsabilidad, o sea, cuando a mí me preguntan qué es lo peor de ser profesor, o sea, a lo mejor lo tengo claro, ¿no? Porque, o sea, estar en contacto con la juventud
en un colegio es extraordinario, creo que te mantiene joven, o sea, no hay mejor botox o cremas antiarrugas y aparte más barato que vivir la vida como la viven los adolescentes en el presente. Pero a la vez, ser profesor o educador a cualquier nivel es una gran responsabilidad. Yo muchas veces me planteo y pienso, oye, que en mi clase puede haber, no los que viajen a Marte, que a lo mejor puede ser más anecdótico, sino alguien que pueda descubrir una gran cura para una enfermedad incurable. Es decir, el futuro está en las aulas, está allí, el futuro está allí. El futuro no somos los que estamos enseñando, sino los que están aprendiendo. Y entonces, a veces me coge vértigo, ¿no? Y pienso, pongamos que yo soy un pésimo profesor de biología, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es a una chica especialmente talentosa, quizá la nueva Darwin, por mi culpa, por mi ineptitud, la estoy alejando de su camino, ¿no? Y la estoy llevando a otro sitio. Yo creo, temo cuando los alumnos me dicen, es que la física no me gusta, porque ese profesor es que no me convence. Y digo, chico, qué responsabilidad. No quiero que relaciones un campo de estudio con la experiencia que tienes conmigo, ¿no? Y ese es el peso de la responsabilidad y, por tanto, tenemos que tomarlo los educadores, todos los que tenemos contacto, de hecho, con jóvenes, tenemos que tomarlo con la seriedad que merece, la seriedad que merece, porque el futuro es de ellos. Y esto ha sido un poco pues, nuestro recorrido por una parte de la historia, esas lecciones que yo pienso que podemos sacar y trasladar al presente. ¿Seremos inmovilistas como Scott en nuestros trabajos, en nuestros retos, en nuestras aulas? ¿Abrazaremos el cambio, como decía Amundsen? ¿Buscaremos prácticas excelentes, educativas, allí donde se hagan? ¿Nos iremos a Finlandia si hace falta? ¿Nos iremos a esa escuela perdida de España, donde hay un profesor maravilloso que resulta que tiene una pedagogía extraordinaria? ¿Aprenderemos de los mejores y lo aplicaremos? Eso es lo que hubiera hecho Amundsen si fuera profesor. Como era explorador, buscó allí donde pudo para encontrar el mejor talento. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer para afrontar el siglo XXI. Vivimos un tiempo, como sabéis, líquido, en donde el cambio es la norma y donde tenemos que abrazar la incertidumbre. Se acabó. Y me temo que nosotros, también nuestros políticos, pero nosotros, no, especialmente en el mundo de la educación, estamos demasiado anclados al pasado. Nuestras clases se parecen demasiado a cómo eran cuando nosotros éramos alumnos. No ha cambiado tanto la escuela, tiene que cambiar mucho más, la sociedad ha cambiado mucho más. Pienso en la empresa, especialmente las tecnológicas, se han sabido adaptar muchísimo más al ritmo de los tiempos. Dan a sus clientes resultados en tiempo real, se adaptan al mundo de ahora. La educación me temo que también tiene que hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, será bienvenida. O más que una pregunta, un coloquio, si alguien quiere aportar alguna idea, contradecir algo de lo que se ha dicho, será bienvenido. ¿No? Bueno, veo que no os ha entrado frío, o sea que fantástico. Yo, como juego con ventaja, Dime. porque me sé la historia completa, a mí me gustaría que contases un poquito también de tu propia expedición al Polo Sur y también qué grandes retos y qué grandes conquistas, o al menos qué grandes aprendizajes podrías compartir con nosotros. Hoy no quería hablar de eso, pero de una forma muy breve, ¿no? De hecho, fue por una noticia en La Vanguardia, precisamente, ¿no? Un día leo La Vanguardia y abro y me recuerdo del titular que era, así tal cual os lo explico, se buscan héroes. Era así. Entonces empiezo a leer una noticia en La Vanguardia y se organizaba una expedición para discapacitados para alcanzar el Polo Sur, ¿no? Y entonces yo en ese momento, o sea, de expedicionario cero, patatero, o sea, es que mi mundo es totalmente distinto. Yo soy un profesor, a mí me gusta leer, escribir, estar en casa con un fueguecito, o sea, buena vida, ¿no? De explorador nada. Pero entonces, claro, se juntaron dos cosas, ¿no?
Lo que sí que he sido de siempre es un grandísimo estudioso y apasionado lector de la época gloriosa de la expedición, de Shackleton, Amundsen, Scott, Nansen, y entonces, claro, fue como la primera vez que yo he leído una noticia del diario y que he sentido como que esa noticia me estaba hablando a mí. Entonces, no me preguntes por qué, pero me vi como impelido a apuntarme. Ese proyecto hizo bluff, de hecho hizo bluff, pero en cambio las personas que nos encontramos por ese proyecto decidimos tirar adelante lo que fue la primera expedición de discapacitados de la historia al Polo Sur, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, fue una aventura extraordinaria, pero hay mucha gente que me pregunta después, oye, y después de haber alcanzado el Polo Sur, ¿ahora qué te planteas? Pues ahora me planteo volver a casa con mi mujer, con mis hijos, y el día a día, que está fantástico, ¿no? O sea, que fue una cosa, que eso es fantástico, es decir, estar abierto a la posibilidad que en nuestras vidas, a la edad que sea, pensar cualquiera de vosotros, ahora, le sale una oferta de algo extrañísimo, participar en una expedición al Polo Sur, a que lo veis como una cosa increíble. Ese era mi caso. O sea, os aseguro que la sensación que yo tenía era la misma que vosotros podéis tener. ¿Qué dices, al Polo Sur? Pero es cuestión de preparación. O sea, en ese momento hubiera sido completamente incapaz, pero cualquier proyecto te pones a 2 años vista, bueno, pues a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Lo que os estoy diciendo parece un chiste, pero es así, ¿eh? ¿Cómo entrenarse para ir al Polo Sur? Entonces encuentro una web rusa, donde veo unos tíos rusos que lo que arrastran es en la arena unos neumáticos, porque la textura de la arena se parece al hielo. Ah, pues oye, yo vivo en la playa. Pues me pongo ahí unos neumáticos, cada día entreno. Entonces, esto parece una broma, pero empezó así. O sea, y pues sí, al final se consiguió que se pusiera el dinero y entidades colaboradores a las que estoy muy agradecido. Fue la Fundación La Caixa, básicamente, y nada, pues se tiró adelante. O sea que sí, que es una aventura muy interesante, Carmen, pero que hoy he dado unas pinceladas solo. Sí. Enhorabuena por la charla, ha estado gracias. muy bien. Me gustaría que comentaras un poco, hablando de innovación y hablando de gente que está a la vanguardia ahora en estas cosas, tenemos una persona, compatriota nuestra, que es Ramón Larramendi, ¡Hombre! que precisamente, además de que la innovación le esté saltando bien, digo, porque se conozca un poco más, le esté saliendo bien, es curioso cómo esta persona llega a tener esas ideas y cómo Sí. yo veo que... Si me permites, puedo hablar de Ramón Larramendi, porque no sé si lo sabes, pero Ramón Larramendi fue quien nos llevó en la expedición Polo Sur sin límites. Por eso te quería preguntar. Quería preguntar cuánta ayuda os ha hecho, porque además de que sea una persona que tiene una idea brillantísima, la forma en la que está dando forma, valga la redundancia, a su innovación, me parece como que... Primero, Ramón Ramón Larramendi es mi maestro polar. Es decir, yo voy a la Antártida de invitado. Ramón Larramendi aquí vive en Madrid, tiene una empresa, Tierras Polares. Si un día queréis viajar a un destino ártico, os lo recomiendo muchísimo. Viajes turísticos, no para sufrir, pero viajes a Groenlandia, viajes a Islandia, es un sitio maravilloso para ir. Tierras Polares aquí en Madrid. Y Ramón Larramendi, a mí me encantó convivir con él. Estuvimos en Noruega, estuvimos en Groenlandia, estuvimos luego en el Polo Sur, porque me recuerda a Amundsen. Me recuerda a Amundsen en el sentido de que yo estaba en la tienda y estaba fuera de mi sitio, estaba en el Polo Sur y no estaba en mi casa. Él está en el hielo como está en su casa. Entonces, es admirable estar con una persona que está ahí porque aprendes solo mirarlo, ¿no? en su actitud. Y en cuanto a innovador, desde luego, una barbaridad. Ramón Larramendi es el creador del trineo arrastrado por cometas. Precisamente mañana presenta, lo que pasa es que no sé dónde, ¿lo sabes tú dónde lo presenta? Mañana presenta aquí en Madrid su proyecto, porque se va ahora a cruzar la Antártida con un catamarán polar diseñado por él, que lleva años, es que me recuerda muchísimo su manera de trabajar a la de Amundsen, mejorando ese proyecto, y ya en ese momento nos hablaba del proyecto, que ya lo había ensayado. Desde luego es una persona que, si fuera inglés, vamos, no, esto que os digo, os lo digo de todo corazón. Si Ramón Larramendi, una persona que a lo mejor muchos de vosotros, quizás es la primera vez que oís este nombre, se fue más conocido porque colaboró con Calleja,
en algunos de sus programas. Si Ramón Larramendi fuera inglés, por supuesto sería Ser, por supuesto tendría todos los premios que brinda la exploración. En este país las cosas funcionan de otra manera, pero es un ejemplo de un madrileño que hace las cosas como deben hacerse. Para mí es un modelo de cómo moverse en el hielo. O sea, te agradezco mucho tu pregunta, que no estaba preparada, porque No, es... que la pregunta es que un innovador como él, yo veo que no sería una persona que estaría muy a gusto en unas aulas, ni que sería una persona muy adaptada a un sistema educativo. No te equivoques. Te pregunto, Sí. porque yo veo que es una persona que en su día hizo su travesía a los Pirineos en solitario, Sí. se fue con los inuits. Por supuesto, pero él, vamos a ver, cada uno elige su vida. Yo me he dirigido hoy, en el contexto de la charla que hacíamos, a educadores. Entonces, yo soy profesor, yo no soy explorador. Dentro de mi profesión, debo ser innovador. Dentro de mi profesión, debo ser innovador, como todos vosotros probablemente debéis serlos en las vuestras. Ramón Larramendi es un explorador. Dentro de su profesión debe ser innovador. Pero, evidentemente, existen innovadores en todos los campos, ¿no? Y, por tanto, lo que he querido animar es a esa innovación, que no solo se aplica a los viajes polares, sino que se debe aplicar en muchos otros campos. ¿Más comentarios, más preguntas? Claro, me estás haciendo preguntas que son muy interesantes y que me obligan a explicar mucho. Bueno, agradezco realmente la exposición que has hecho porque ha estado muy interesante. ¿La conocías, la aventura de...? No lo conocía. Bueno, mira, y en mejor. ese sentido me ha encantado. Yo sí soy profesora y Sí. una de las cuestiones que me planteo, según estabas tú hablando, yo veo un problema extra que ya se ha comentado en algunas otras conferencias, y es la autoestima. Yo tengo alumnos Sí. que el primer obstáculo que encuentro son ellos mismos en cuanto a su baja autoestima. Sí. Entonces, creo que la educación tendría que ir por ahí. Trabajar más cuestiones de educación emocional, de aspectos relacionados con eso, con que se valoren a sí mismos y que puedan realmente desarrollar sus talentos, que los tienen. Entonces, hablabas de innovación, pero yo veo dentro de mi gremio, Sí. nuestro gremio, Sí, sí. Que no se trabaja nada ese aspecto y es algo que... Yo te agradezco la pregunta, si puedo aportar algo. Yo he hablado de retos, ¿no? El problema para subir la autoestima, todos podemos tener en un momento determinado una autoestima baja, es enfrentarnos a retos que nos superan. La gracia es enfrentarnos a retos que podemos conseguir. Conseguir un reto, cuando digo reto no me refiero a llegar al Polo Sur. Cuando digo reto me refiero a lo mejor a una persona de edad avanzada que casi no puede caminar, pues dar una vuelta a la manzana. Eso puede ser un reto a su manera tan importante como alcanzar el Polo Sur, ¿no? Entonces, para ese chico que tiene la autoestima baja, un reto, la consecución de un reto, por humilde que sea, superar un reto, tú, yo y cualquiera, te da una subida. He hecho eso. Entonces, si consigues escalarlo lo suficiente, eso va incrementando la autoestima. Y eso es lo que te consigue al final, pues, cosas que al principio no podías hacer, ¿no? Entonces, realmente, si me permites mi experiencia, yo en la Antártida iba de día en día. O sea, mi objetivo no era ni loco llegar al Polo Sur. Eso quedaba a unas semanas vista que se me hacía una montaña. Mi objetivo, ¿qué era? Llegar al final de los 16 kilómetros que teníamos previsto cubrir en un día. Eso era mi objetivo. Eso lo veía asequible. Pues yo pienso que con los chicos a veces nos equivocamos, a veces al tratar a toda la clase por un igual, ese reto que le ponemos, ese trabajo que le ponemos, esos deberes que le ponemos, supone un reto que pueden hacer algunos, pero otros no. Y ahí es donde empieza la bajada de autoestima. Lo que pasa es que esto es muy bonito de decir, escalemos los retos, tratemos la diversidad, uno de los grandes problemas que nos encontramos los profesores. ¿Cómo? Bueno, pues buscando cómo se hace en otros sitios, innovando. Me temo que no tengo una varita mágica, pero lo que tú dices es bien cierto. Más cosas. He encontrado lo que has dicho. Es en el Museo de Ciencias Naturales a las 19 horas. Conexión. A esta mujer la ficho ya para el equipo. Pues oye, vale mucho la pena, ¿eh? Si os interesan los temas,
un magnífico continuación de esto. ¿Dónde has dicho? A las 19 desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Mañana? Conexión con la Antártida inexplorada 2018-19. Eso, presenta su expedición. Tendrá montado el catamarán polar. Mucho vale la pena. Yo he estado pensando en hacer campana mañana al cole y quedarme aquí, pero no puedo. Tengo que ir a trabajar. Si no, me quedaría. Vamos, para mí un madrileño universal. Vosotros que sois de aquí, de la ciudad, obligados a ir allí, de verdad. Y aprovecho también para decir que aquí en Madrid, en el Palacio de Cristal, me parece que montan, no sé si está montada ya, Jaume Plensa, un gran escultor catalán. ¿Ya está? ¿Eso? Bueno, a mí me fascina este señor. Vale muchísimo la pena. También tendré que volver a Madrid. No, pero sobre todo lo de Ramón Larramendi, de verdad que os lo recomiendo mucho. Ah, sí. Hola. Bueno, primero muchas gracias. Yo he disfrutado como una nana y me imagino a los demás también. Me ha encantado cuando has dicho, porque lo oímos poco, yo lo digo mucho, que hoy en día estamos educando, los niños que tenemos en los colegios son los que van a mover el mundo en el futuro. Y bueno, la innovación, por supuesto, pero ¿qué piensas tú de los sueños? ¿Tú no crees que a los niños los sueños se les cortan hoy en día? ¿Que tendríamos que enseñar o dejarles que soñaran más? Es que a veces estar aquí da miedo, ¿no? Porque parece como que tenga respuestas a todo. O sea, lo que tú dices es cierto, ¿no? Es fácil para mí decir, soñemos, ¿no? Pero se les cortan los sueños. Yo creo que la sociedad en general, no solo en los colegios, sino en general, cada vez más es más difícil soñar. Y por tanto, conviene. Yo creo que con los niños pequeños hay más. Conforme los vamos metiendo en el túnel de la educación, quizás es verdad que se pierde algo de eso. Pero claro, ¿qué me dedico? Soñemos en clase cuando en junio tengo una selectividad, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Dicho de otra manera, no sé cómo responderte. Lo cual no quiere decir que no tenga un enorme valor tu pregunta, ¿eh? Bueno, yo lo primero, Xavier, muchas gracias por la conferencia. A vosotros, y hombre. Me iba a quedar sin comentar, me lo guardaba para mí, pero bueno, creo que un poco en la línea de lo que ella te preguntaba era un poco lo que a mí me ha removido, ¿no?, esta charla. Es que tú hablas de innovación, como que innovemos, pero y unido a lo que dices que los niños de hoy serán los que conquisten Marte el día de mañana, más que innovar nosotros tenemos que dejar que innoven ellos. O sea, bueno, sí. En base a lo que ella ha comentado de si dejamos que los niños sueñen, ¿no? Yo creo que yo no me dedico a la educación, pero desde fuera lo que siempre he sentido ha sido como que nosotros somos los primeros que vamos a cortar las alas a los niños. O sea, les estamos dejando que los niños sueñen, estamos dejando que los niños tengan su propio desarrollo, que va en la línea, eso que decías tú de la clase, que no todos somos iguales. Les estamos dejando que se salgan un poco dentro de unos cauces, ¿no? Creo que habría que preguntar a Larramendi, como gran ejemplo, qué vivió él en la escuela. ¿Le dejaron desarrollarse o era un pájaro raro en ese momento, sí, ¿no? Porque yo creo que para nosotros, ahora tú eres un pájaro raro para nosotros, porque lo que has hecho, seguro, Larramendi sí que tiene algo de raro, lo que has hecho es algo raro, es algo muy inusual, pero creo que nosotros no estamos preparados para eso. Absolutamente que sí. En eso te equivocas del todo. A mí me pasó, bueno, que no estamos preparados para decidir cosas así, o sea, no tenemos esa mente abierta, ¿no? A mí me pasó hace años, también hice una expedición con mucho menos mérito que la tuya, pero la preparé durante 8 meses mientras estudiaba la carrera y todo eso, ¿no? Y dije, ¿de qué gente me uno, ¿no? ¿Con qué equipo quiero llevar, ¿no? Y dije, hombre, qué mejor que gente con espíritu, ¿no? Y me fui a los universitarios. Pegué unos carteles por la universidad. ¿Quién quiere acompañar la gran experiencia, como has vivido tú? Para conseguir. Y yo tenía el teléfono temblando. Digo, a ver, y me va a empezar a llamar. No me llamó nadie. Qué triste, qué lástima. Yo te hubiera llamado. Y digo, me habré equivocado la forma de comunicar. No, la gente estaba estudiando, no quería aventuras en ese momento, ni llamar. Y hicimos ahora, y aquí salen algunos, ¿eh? Hoy, con el impulso que llevamos, hoy te llevas aquí pues una expedición. Sí. Así que yo, digamos que a mí lo que me remueve es que
tenemos la oportunidad, y gracias a ti por compartir esa experiencia, de ser desde las aulas donde podemos transmitir ese espíritu de innovación para los alumnos. Quizá la palabra innovación, yo quiero que la entendáis como es una palabra que a lo mejor no la entendemos todos de la misma manera, ¿no? Para mí, innovación lo que quiere decir es buscar nuevas maneras de atender a una educación que se ha hecho obsoleta. Entonces, nuevas maneras, nuevas estrategias para conseguir dejar soñar más a los chicos, para dejar que cada uno exprese ese explorador que a lo mejor lleva dentro, o ese médico que lleva dentro. Es decir, innovación es un comodín para mí. Yo me refiero a buscar. La innovación aquí ha sido ver cómo se dirigen perros sobre el Ártico, ¿no? Pero en las aulas puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, lo que sí que es necesario es hacer algo. No puede ser que los colegios sean básicamente lo que eran hace 100 años, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y eso, los que trabajamos sabemos que no se puede mantener. No se puede mantener. O sea, yo llevo, este es el 30º año que estoy en la educación. Sí que se han hecho cambios, pero básicamente mi día a día transcurre de una forma muy parecida a lo que era hace 30 años. Parecida, en líneas generales, es demasiado parecida. Demasiado. El mundo no tiene nada que ver y se dirige cada vez más rápido también a otro cambio. Entonces, yo creo que hay que cambiar las cosas. Pero sobre todo porque, perdonad que os lo diga tan crudamente, pero el futuro no somos nosotros. Creo no ver a nadie aquí. Bueno, alguno quizás sí, alguno quizás sí. Uy, sí, perdona, sí. Pero el futuro no está. Aquí también veo por alguna. Veo futuro. Pero no está en la mayoría de los que estamos en esta sala. Está en las aulas. Ahí está el futuro. Entonces, apostemos por ellos. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Xavier, porque yo creo que es una provocación lo que nos has propuesto hoy. O sea, el último quizá haya fallado, eso de que el futuro no está aquí. Yo tengo mucha confianza en esta sala, pero es verdad que nos has provocado una cosa. Perdona, que... al menos el futuro no está aquí. Está aquí al lado. Además, yo creo que nos has provocado una cosa que es fundamental, y es que es muy difícil que nuestros hijos o nuestros alumnos sueñen si nosotros no soñamos. Tus hijos seguro que aprenden a soñar por los sueños de su padre, y por lo tanto no se trata, supongo, de llegar a casa hoy y decir venga, nos vamos todos al Polo Sur, porque nos pueden echar de casa e irnos solos, pero sí es verdad que esos deseos grandes llevan seguro a innovación, a ganas de hacer cosas grandes, ¿no? Gracias a la Fundación A3 Media, porque nos ayuda a llegar más lejos en estas sesiones, y no podríamos hacerlo sin vosotros. Gracias a todos por estar hoy aquí, por haber sido muy fieles a lo largo de estas 7 sesiones. Y aunque parezca mentira, os voy a desear una feliz Navidad. Pues seguramente seré el primero, como Amundsen. Y os lo voy a desear, y además estamos soñando con la educación que queremos del año que viene. Y queremos soñar en grande, y queremos soñar en grande, esto sin descanso, y queremos soñar en grande. Y por eso vamos a escribir la carta a los Reyes para que en enero os lo podamos contar, que nos la han traído y cuáles serán las nuevas 7 conferencias. Muchas gracias a todos por estar aquí y que tengáis un feliz final de año. Muy bien.